Delcy Rodríguez afirma que el regreso de los migrantes a Venezuela es una amenaza. Señores, sean todos bienvenidos a una nueva edición de Hechos Internacionales, un recorrido informativo por los sucesos más importantes que ocurren en Venezuela. Hoy es martes y la noticia de este capítulo es el regreso de los migrantes venezolanos. Desde el comienzo de esta crisis sanitaria mundial, Venezuela o el mundo ha atravesado unos cambios en todos los países. Venezolanos que ya se habían ido de nuestro territorio, de nuestra tierra, a buscar mejores horizontes, un mejor futuro, a países de Latinoamérica, Colombia, Ecuador, Chile, Argentina, Perú, pues se fueron con una intención de buscar una vida mejor. Con esta crisis sanitaria mundial, con el cierre de tantas empresas, de tantos puestos de trabajo, estos mismos venezolanos han tenido que retornar a su país. En lo que va de 2 o 3 meses de esta crisis en Venezuela, han sido muchos los venezolanos que han decidido regresar a su territorio. Colombia, había cerrado las fronteras con Venezuela para evitar así el paso peatonal entre país con país y evitar que se importaran o se exportaran casos de esta afección respiratoria. Venezuela, en cambio, más tarde fue que tomó la decisión. Sin embargo, para Venezuela estaban abiertas las trochas, por lo menos en el caso de Norte de Santander, Cúcuta, para el ingreso de venezolanos. También Colombia había abierto, un corredor humanitario para que pudiesen pasar venezolanos que necesitaran urgente regresar al país, a Venezuela, por falta de recursos. A lo que Colombia les apoyó en una suerte de operativo, de despliegue para que estos venezolanos pudiesen llegar a la frontera y los pudiesen entregar sanos y salvos, incluso descartados, haciéndoles exámenes para descartar que tuviesen esta afección respiratoria. Venezuela luego, de recibirlos, los aislaban 14 días en San Antonio del Táchira, en puntos o en puestos bastante pequeños, en cuartos bastante pequeños, hacinados, por así decirlo, 14 días para cumplir con la cuarentena, sin un control médico, sin control en servicios, en agua, en comida, y después es que sí les daban ingresos a sus ciudades de destino. Ahora, desde el día de ayer conocimos que Venezuela iba a acercar este corredor humanitario a 300 personas por día, 3 veces a la semana. Es decir, 900 personas a la semana van a dejar ingresar al territorio venezolano los lunes, miércoles y viernes por concepto de corredor humanitario. Ahora Delcy Rodríguez dice que el regreso de estos migrantes se ha convertido en una amenaza. ¿Por qué? Porque dice que Colombia los está inoculando de esta crisis, de esta afección, para que vengan a Venezuela a contaminarnos. ¿Qué les parece? Bueno, voy a desarrollar esta noticia a continuación, pero antes los invito a que se suscriban aquí a nuestro canal Hechos Internacionales, a que le den like en Facebook y en YouTube, y a que compartan el video con sus amigos, familia, compañeros de trabajo, etcétera. Que la comunidad de venezolanos crezca acá en Hechos Internacionales. Muy bien, yo voy con el desarrollo de la noticia. No, mentira, este no tiene audio. Y voy justamente a conversar con ustedes sobre esto que nosotros tenemos. Tuiteo Sanare dice: si tú lo dices, Delcy Rodríguez, la amenaza de Venezuela es el regreso de los migrantes. Por acá lo dice PGR Venezuela, cuenta oficial de la Procuraduría General de la República. La vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, encabezó el despliegue de inicio de los 7 días de esto que estamos realizando nosotros de confinamiento, esa es la palabra que estaba buscando. Los 7 días de confinamiento radical como parte del esquema 7+7 aprobado por el presidente Nicolás Maduro para cortar la cadena de propagación de esta afección respiratoria. El 7+7 consiste en 7 días de trabajo, 7 días de confinamiento. En video Delcy Rodríguez queda declarado el despliegue de la radicalización de este confinamiento por 7 días. ¿Qué nos dice el candelazo? La noticia en caliente. Delcy Rodríguez afirma que el regreso de los migrantes es una amenaza.
Extra Venezuela, Delcy Rodríguez. El regreso de migrantes a Venezuela es una amenaza para nuestro país. Delcy Rodríguez, según el impulso.com, esta semana es clave para que esta contaminación no se propague. Reporte confidencial. Delcy Rodríguez, la amenaza de Venezuela es el regreso de los migrantes. Me voy con el candelazo. Vamos a hablar un poco sobre también este despliegue militar que están aplicando en toda Venezuela del 7+7. Pero vamos a hablar de lo que dice Delcy sobre los migrantes. La vicepresidenta del régimen de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, afirmó que la actual amenaza de Venezuela es el regreso de los migrantes, refiriéndose a la crisis sanitaria mundial. El régimen inició el despliegue policial y militar para la nueva fase de este confinamiento, de flexibilización de 7 días de trabajo y 7 días de confinamiento o de encierro. Venezuela, hoy su amenaza es el regreso de nuestros migrantes que, huyendo de la xenofobia, vienen con las mismas o con esas mismas curvas de contagio que existen en estos países, se expresó. Según 800 Noticias, durante el despliegue de seguridad ante el inicio de este confinamiento de 7 días. Fíjense algo importante. Venezuela también sigue con el plan Vuelta a la Patria. Venezuela sigue con los puentes aéreos abiertos. Sigue yendo a Irán, a Medio Oriente, viajando y tal. Entonces ahora la culpa es de los migrantes que entran a Venezuela. Bueno, Delcy. Pero si ustedes dicen que la culpa es de los migrantes, ¿por qué no aumentan el control sanitario en las fronteras? Cierren las trochas y abran el paso humanitario por la frontera. Manden equipo especializado, que evalúen que no vengan contaminados. Y si vienen, pues los aíslan. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué entonces los encierran en no voy a decir calabozos, pero en cuartos o en sitios cerrados, confinados hasta en grupos de 200 personas por 14 días? Manden gente para que evalúen y apliquen las normas sanitarias que se deben aplicar para este caso. Me voy con Extra Venezuela. De acuerdo con Rodríguez, la principal amenaza proviene de los países fronterizos Colombia y Brasil. Así lo declaró este lunes 8 de junio durante la puesta en marcha de los 7 días de confinamiento estricta a los que siguen los 7 días de flexibilización, establecidos en el esquema 7x7 del plan de flexibilización. La vicepresidenta ejecutiva designada por el chavismo, Delcy Eloína Rodríguez, dijo que el retorno de migrantes a Venezuela constituye un reto en la lucha por esta afección respiratoria. El domingo 8, el país superó la barrera de los 2.100 casos confirmados, nos referimos a Venezuela. ¿Qué dice Delcy Rodríguez? Hoy deben estar todos en casa, de nuevo con el quédate en casa. En la medida que respetemos este confinamiento, el aislamiento, estos 7 días podemos demostrar al mundo nuevamente que el pueblo de Venezuela es consciente. Así lo agrega Delcy Rodríguez desde Tazón. En la misma difusión a través de la cadena nacional, el ministro de Interior de Nicolás Maduro, Néstor Reverol, reiteró que el 83% de los casos de esta afección son por los más de 50.000 venezolanos y venezolanas que han retornado al país por los pasos fronterizos. Pero siendo así, vuelvo y pregunto, ¿por qué Venezuela no ha aplicado las normas de seguridad de salud sobre esto? Sobre estos casos. Por aquí también Rodríguez, y me voy a lo que sería el impulso.com, en el tercer párrafo dice: Rodríguez indicó que gracias a la alta conciencia del pueblo y a la unión cívico-militar policial, Venezuela ha llegado a una etapa de cortar las cadenas de transmisión y controlar la crisis, aun cuando los casos han aumentado y ya se supera la barrera de los 2.100 casos de contaminación. Por su parte, Vladimir Padrino López dice: Venezuela es una isla en el epicentro que hoy tiene esta afección respiratoria en Sudamérica, por irresponsabilidad de algunos gobiernos.
Las medidas preventivas, como todas las demás, como el despistaje selectivo, todos esos métodos han ayudado, pero el confinamiento ha sido factor clave del éxito para controlar esta afección respiratoria. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Tendrá razón del cielo Ina y Padrino López? ¿Se estará controlando realmente? ¿Qué irá a suceder? Ahora la amenaza son los migrantes venezolanos, no te digo yo. Ahora ni en su propio país los quieren. No es posible, no es posible. Señores, somos Hechos Internacionales, un recorrido informativo por los sucesos más importantes que ocurren en Venezuela. Facebook y YouTube, Hechos Internacionales. Nos vemos allí, un abrazo.